Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer garam masala. El garam masala no es más que una mezcla de especias de origen indio. Me habéis preguntado muchas veces en los comentarios dónde conseguir esta especia. Y como sé que a mucha gente le cuesta trabajo encontrarla y es muy fácil de hacer en casa, se me ha ocurrido grabar este vídeo para que sepáis cómo hacerla. Para hacerlo vamos a necesitar cilantro, cardamomo, comino, canela en rama, pimentón, nuez moscada molida, pimienta negra en grano y clavo. Ah, y unas hojas de laurel. Vamos poniendo todas las especias en el molinillo. Ponemos el comino, cardamomo, la canela, pimentón, la nuez moscada, la pimienta en grano, el clavo y el laurel. Y lo molemos. Ya está, ya lo tenemos molido. Ha llenado la cocina con un olor maravilloso a especias. Lo metemos en un botecito de cristal y ya lo tenemos listo para cada vez que queramos hacer un dal de lentejas, de garbanzos o algún guiso al estilo indio. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces a varias recetas en las que se utiliza esta especia, el garam masala. Veganízate. Existe otra forma de hacer esta receta, el garam masala, que es tostando las semillas ligeramente en una sartén para que desprendan los olores, se retiran del fuego, se dejan enfriar y luego el resto del proceso es exactamente el mismo. Se muele todo junto y se guarda en un tarrito. Elegid la que más os guste. Abajo en la descripción del vídeo vais a encontrar los ingredientes y las cantidades, pero son orientativas. Podéis variarlas a vuestro gusto y hacer vuestro propio y personal garam masala. Es una receta que os va a ser muy útil. Gracias por pasaros por mi cocina, dejadme un like si os ha gustado la receta, compartid con todo el mundo, suscribiros y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!